Bueno, seguimos con procedimiento. Les había dicho al pasar en el video anterior que el procedimiento administrativo está regulado en la ley 19.549, ¿no? Para la Nación, para la Administración Pública Nacional, en esa ley que es del año 72. Y en su decreto reglamentario, que es el decreto 1759, también del año 1972. Bueno, ambos textos han sido objeto, obviamente, de sucesivas modificaciones. El decreto reglamentario de la ley fue modificado y ordenado por última vez en el año 2017. Por eso van a ver que es el texto, que el decreto se denomina Reglamento de Procedimientos Administrativos, punto decreto 1759 barra 72, texto ordenado 2017. En esa última modificación se introdujeron todas las reformas y actualizaciones de resultantes de haber introducido en la gestión administrativa el expediente electrónico, la gestión electrónica de los diversos documentos, ya sean los que emiten los funcionarios, como también los distintos formularios y presentaciones que pueden en forma electrónica presentar los administrados. Eso se llama el sistema de gestión digital electrónica, GDE, de la Administración Pública Nacional. Eh, bueno, la ley fue necesaria porque recordarán de elementos de derecho constitucional la discusión sobre si en temas de procedimiento de organización y procedimiento administrativo el Poder Ejecutivo no tiene una competencia autónoma para dictar decretos directos o constitucionales que regulen esas materias. La tiene, por supuesto, pero hay límites, ¿no?, que surgen del principio de legalidad o reserva. Entonces, en la medida que haya que reglamentar el derecho de peticionar ante las autoridades administrativas, eso explica en gran parte el procedimiento administrativo, es el cauce para el ejercicio, para el desarrollo de ese derecho. Era necesaria una primera regulación legal, a partir de la cual después habilitar, en el marco del artículo 99, inciso segundo, la reglamentación por parte del Poder Ejecutivo. Sin perjuicio de eso, la doctrina discute sobre si el decreto reglamentario de la Ley de Procedimiento Administrativo es un decreto estrictamente reglamentario, artículo 99, inciso 2 de la Constitución, o es en parte un decreto o reglamento autónomo, artículo 99, inciso primero de la Constitución. Eh, Tiene ambas naturalezas, según eh, los contenidos de que se trate. Por ejemplo, cuando reglamenta los principios del procedimiento administrativo, tiene naturaleza de decreto reglamentario. En cambio, cuando estructura las distintas etapas del procedimiento administrativo o define las características de los distintos recursos para impugnar actos administrativos, con sujeción a los parámetros de la Ley de Procedimiento Administrativo y obviamente a los lineamientos constitucionales y de los tratados internacionales sobre derechos humanos, pero ahí el Poder Ejecutivo estaría dictando como un reglamento que organiza sus propios procedimientos y tendría por ende una naturaleza autónoma. Otra aclaración que quería hacerles, retomando algunos conceptos del video anterior, se vincula al ámbito de aplicación de la ley y su reglamentación. Es toda la administración pública nacional, centralizada y descentralizada. Con la aclaración de que hay distintos organismos donde pueden regir procedimientos especiales, ya sea los preexistentes al dictado de la ley o los que se crearon después. La ley admite que estos procedimientos subsistan o que se creen nuevos en la medida que haya razones objetivas y fundadas que así lo justifiquen. De todas maneras, en todos esos supuestos de procedimientos especiales eh, que rigen dentro del ámbito de aplicación subjetiva de la ley,
la ley y su reglamentación se van a aplicar siempre subsidiariamente. También la ley excluye expresamente de su ámbito de aplicación a las Fuerzas Armadas, a las fuerzas policiales y de seguridad y a los cuerpos de inteligencia. En este caso, en esos organismos que se caracterizan por tener relaciones verticales, ¿no?, entre sus autoridades y los miembros de la fuerza que dependen de ellas, donde rige con mucha potencia, ¿no?, y con carácter estructurante el principio de jerarquía, el procedimiento, las normas de procedimiento administrativo no son aplicables, por así definirlo expresamente la ley, en el artículo primero, al comienzo, ¿no?, del artículo. Sin perjuicio de eso, por la doctrina y la jurisprudencia se ha como modalizado o desentrañado esa exclusión. Como les decía, la ley y el reglamento no se aplican a las relaciones internas que tienen lugar en estos cuerpos, o sea, el vínculo entre sus autoridades y los subordinados, ¿no?, al personal policial, militar, de las fuerzas de seguridad y de los organismos de inteligencia. Eso no es óbice para que la ley y el reglamento se apliquen a las relaciones externas, a las que contraen esos organismos, por ejemplo, con proveedores o con terceros que hacen trámites o reclamos entre ellos, pero que carecen de terceros administrados, ¿no?, pero que carecen por ende de estado policial o militar. Y aún así se aplica supletoriamente los principios y algunas instituciones de la ley de procedimiento administrativo y de la reglamentación, bueno, cuando las normas que regulan estos cuerpos policiales, los procedimientos internos de estos cuerpos policiales y de seguridad, se remiten a ella. Entonces, por ahí es un poco complejo el cuadro de situación resultante, pero vamos a resumirlo así. La ley de procedimiento bueno, perdón por la introducción, por la interrupción. La ley de procedimiento, pero para redondear, es importante tener esto presente y tener presente la precisión técnica que caracteriza el modo como se aplica la ley en los procedimientos especiales y en los procedimientos excluidos. La ley rige en todo el ámbito subjetivo de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada. Ese es el principio general. Hay organismos que están excluidos de la aplicación de la Ley de Procedimientos Administrativos. Son las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales, las de Seguridad y los organismos de inteligencia. Ahí, al menos en lo que son las relaciones internas entre esos organismos y su personal que tienen estado militar o policial, no se aplica ni la Ley de Procedimientos Administrativos ni el reglamento, salvo supletoriamente. Esto quiere decir en aquellos supuestos en que la propia reglamentación de estos cuerpos se remiten a que se pueden aplicar supletoriamente la Ley Nacional de Procedimientos y su reglamentación. Después están no los organismos excluidos, sino aquellos organismos que, integrando el ámbito de aplicación de la Administración Pública Nacional, tienen procedimientos especiales. Ya vimos que la ley no derogó todos los procedimientos especiales preexistentes, sino que estableció que el Poder Ejecutivo tenía que revisarlos y adecuarlos, pero además facultó a la Administración a seguir creando procedimientos especiales en la medida que hubiera circunstancias objetivas que justificaran su sanción. En estos casos, la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos y la reglamentación se aplican subsidiariamente en la medida que fueran compatibles con los procedimientos especiales. Cuando decimos que la ley se aplica a toda la administración centralizada y descentralizada,
Bueno, tenemos que remitirnos a algunos conceptos de organización administrativa. Recuerden ustedes que la descentralización administrativa da lugar a la creación de entidades autárquicas, que son aquellas que cumplen cometidos inherentes a la función administrativa, y entidades descentralizadas pero que no son autárquicas, sino que cumplen otros fines en los que, si bien está comprometida la gestión pública y la consecución del interés general, no son inherentemente administrativos, sino que tienen que ver con actividades industriales, comerciales y culturales que, en aplicación del principio de subsidiariedad o suplencia, la administración lleva a cabo. Bueno, esas entidades descentralizadas tienen un tráfico jurídico, una lógica de actuación jurídica muy peculiar, que no es la de las entidades autárquicas, que ejercen actividades inherentes a la soberanía del Estado. Entonces, la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo y la reglamentación se aplica subsidiariamente, pero hay que tener presente que el tráfico jurídico, la regulación jurídica de la actividad de esas entidades descentralizadas que no son autárquicas, en general están regulados por el derecho privado, civil y comercial, más que nada. Entonces es muy débil, está muy debilitada la aplicación de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo y su reglamentación a esa porción no autárquica de la administración pública descentralizada. Y si hay algunos aspectos, algunos principios, algunas previsiones de la ley y de la reglamentación que se aplican a la actividad de estos entes descentralizados no autárquicos, son más bien residuales, y siempre en la medida que sea compatible con el tráfico jurídico que su actividad industrial y comercial le impone. Y una última aclaración vinculada al ámbito de aplicación de la ley tiene que ver con las universidades nacionales. El reglamento de la ley de procedimiento, cuando regula el recurso de alzada, que es aquel mediante el cual se impugnan decisiones de órganos descentralizados, de entidades descentralizadas, perdón, ante autoridades de la administración pública central, normalmente el ministro del área o incluso el Poder Ejecutivo. El reglamento, que es del año 72, cuando regula el recurso de alzada, prevé que es aplicable incluso para impugnar decisiones de las máximas autoridades de las universidades nacionales. Bueno, ya no integran, digamos, estaba en discusión antes de la reforma del año 1994, pero no queda ninguna duda después que las universidades nacionales no integran la administración general del país dependiente del Congreso, integrarían en todo caso la administración especial del Congreso, en función de los incisos administrativos, de facultades administrativas que la Constitución le acuerda a ese órgano en el artículo 75 de la Constitución, y la propia Ley de Educación Superior establece que están bajo la órbita del Congreso, ¿no? Entonces, no rigen la Ley de Procedimiento Administrativo y su reglamentación, no rigen respecto de las universidades nacionales, aunque todavía literalmente el texto remanente del Reglamento de Procedimientos Administrativos sigue aludiendo a ellas como órganos susceptibles o pasibles de revisión o control de tutela por parte de la Administración Pública Central con motivo del ejercicio con motivo de la resolución de recursos de alzada. Eso quedó superado derogado por superación normativa, nada más ni nada menos que constitucional, porque en la reforma del año 1994 la Constitución ratificó que las universidades tienen una autarquía, pero ajena a la órbita de actuación del Poder Ejecutivo, y además tienen autonomía en lo que se refiere a las cuestiones propias de su régimen institucional y académico. Bueno, eso para redondear entonces lo atinente al ámbito de aplicación subjetiva de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Bueno,
Otro tema para complementar de la clase anterior, y ya después enseguida vemos los principios fundamentales del procedimiento administrativo, es el siguiente. ¿Se acuerdan que les había dicho que cuando clasificábamos los procedimientos administrativos, identificábamos como procedimientos declarativos aquellos que están programados para ir preparando y formando una declaración de la administración, o sea, el acto administrativo? Recordarán que el acto administrativo es una manifestación, es una declaración emanada de un órgano del Estado en ejercicio de la función materialmente administrativa. Entonces, esos procedimientos declarativos pueden preparar el acto administrativo originario o, una vez dictado el acto administrativo de que se trate, el procedimiento administrativo se puede disparar con la interposición por parte del administrado que sufre algún agravio o que es afectado negativamente, teniendo legitimación. Bueno, el procedimiento se inicia entonces con una impugnación de ese acto administrativo. Ahí estamos en el ámbito de los procedimientos impugnatorios, que en el orden nacional consisten en los recursos, ¿no? El recurso de reconsideración y jerárquico en el ámbito de la administración central y el recurso de alzada para impugnar ante la administración centralizada las decisiones emanadas de las máximas autoridades de las entidades autárquicas, más que nada. Bueno, desde ese punto de vista es necesario distinguir entre recursos, reclamaciones y denuncias. El recurso, que es el que se sustancia a través de los procedimientos de impugnación o recursivos, es toda impugnación, ¿no?, en término de un acto administrativo o reglamento tendiente a obtener del órgano emisor del acto, de su superior jerárquico o de quien ejerce el control llamado de tutela, la revocación, la modificación o el saneamiento del acto impugnado. La definición abarca como objeto posible de impugnación no solo el acto administrativo de alcance particular, sino el de alcance general de naturaleza reglamentaria. Recuerden ustedes que en ese sentido la ley permite impugnar los actos de alcance general de naturaleza reglamentaria no solamente en sí mismos, sino también a través de recursos contra los actos administrativos que les son de aplicación. Acá hay que aclarar también que les hice esa aclaración en el video anterior, pero que los procedimientos de impugnación a través de los cuales se ventilan recursos administrativos tienen la naturaleza de procedimiento administrativo, no son de naturaleza jurisdiccional, porque aunque hay un órgano, eventualmente en el recurso jerárquico o en el de alzada, hay un órgano que revisa el acto que es distinto de aquel al que lo emitió. Bueno, esa es una división interna de la administración. Siempre aparece la administración, ¿no?, en la estructura de esos procedimientos. Entonces no hay un órgano estatal ajeno a las partes que, alejado de ellas con independencia e imparcialidad, resuelve el recurso administrativo. Es otra instancia, pero de la propia administración, la que resuelve el recurso. Bueno, las meras reclamaciones son peticiones que formulan los administrados en ejercicio de su derecho constitucional, también convencional, de peticionar a las autoridades para obtener la emisión de un acto favorable o la extinción de un acto administrativo o reglamento que las agravia. A diferencia de los recursos, la administración no está obligada a tramitar ni a dictar decisiones respecto de estas
reclamaciones, salvo que una norma expresa la obligara a hacerlo. En ese caso, es necesario que quien plantea la reclamación tenga un derecho subjetivo o un interés legítimo. Normalmente este es el antecedente que se tiene en cuenta para tornarle exigible a la administración la necesidad de resolver esa reclamación. Si no hay una posición jurídica que califica al administrado, ya sea con un derecho subjetivo o un interés legítimo, sino que hace una petición como un simple ciudadano, bueno, la administración no está obligado a darle curso y a resolver esa simple reclamación. Las reclamaciones, algunos reclamos o reclamaciones están especialmente regulados. Por ejemplo, el reclamo administrativo previo a la demanda judicial está previsto en la Ley de Procedimientos Administrativos y el reclamo impropio contra actos de alcance general. También el Reglamento de Procedimientos Administrativos reglamenta la reclamación en queja que un administrado puede hacer ante el inmediato superior jerárquico del órgano o funcionario que está tramitando una pretensión o una presentación y lo hace de manera irregular o demorándose excesivamente en el trámite. Bueno, en estos casos, como están regulados particularmente estos reclamos o reclamaciones, que por otra parte dejan de ser simples reclamos o reclamaciones porque están concedidas a favor de administrados que tienen un derecho subjetivo o un interés legítimo, ahí sí obviamente la administración está obligada a resolverlas. Y si no lo hace, bueno, caben todos los procedimientos que oportunamente veremos para resolver el silencio de la administración. Ya hemos hablado entonces de recursos, de reclamaciones y tendríamos que hablar de denuncias, que estas son las figuras que siempre se definen en los distintos libros, en la bibliografía, cuando se trata la parte general del procedimiento administrativo. Antes de hablar de denuncias, recuerden ustedes que como principio las reclamaciones son las peticiones que realizan los administrados en ejercicio de su derecho de peticionar a la autoridad. Algunas reclamaciones, sobre todo cuando se trata de reclamaciones que se reconocen a los titulares de derechos subjetivos o intereses legítimos, están reguladas y generan por parte de la administración una obligación dura de responderla fundadamente. Las simples reclamaciones, que son las que tienen derecho a hacer los administrados en función de un interés simple que pudieran tener para hacerle llegar su voz o alguna solicitud a la administración, bueno, la administración no tiene en principio una obligación dura de darles respuestas. Habría como una obligación de ética pública de hacerlo, ¿no? Pero sobre todo cuando con motivo de la respuesta a estas simples reclamaciones la administración pública le informa al administrado cuál es su situación jurídica sin innovarla, sin crear nada, sin producir ningún efecto, bueno, esas respuestas que produce la administración no son estrictamente actos administrativos, sino simples pronunciamientos administrativos, porque a diferencia de los actos administrativos, que sí producen efectos jurídicos innovando en la esfera jurídica de los administrados, un simple pronunciamiento donde, como respuesta a una simple petición o reclamación, la administración informa una situación en la que se encuentra el interesado, sin producir ningún efecto jurídico, sin innovar en eso, bueno, no reviste la condición de acto administrativo y por ende no sería en sí mismo impugnable. Hay la impugnación del acto administrativo de alcance general en sí mismo, o sea, no a través del acto administrativo particular que le da aplicación,
la doctrina la ha llamado un reclamo impropio contra el acto de alcance general. ¿Por qué es impropio? Por dos razones. En parte porque sirve para impugnar un acto de alcance general. Entonces, en la medida que porta una pretensión impugnatoria, tiene más la naturaleza de un recurso que la de un simple reclamo. Y por el otro lado, también puede ser denominada impropia en el sentido de que la administración está obligada a responderla, como no sucede normalmente en el elenco general de las simples reclamaciones. Bueno, ¿y qué son las denuncias? Las denuncias son una clase especial de presentación que se hace ante la administración para ponerla en conocimiento de irregularidades o de la posible comisión de delitos por parte de funcionarios administrativos. Las denuncias pueden poner de manifiesto irregularidades o delitos de un funcionario en particular o invocar en general un mal funcionamiento, desviaciones, irregularidades en determinadas áreas u órganos de la administración pública. En este supuesto no hay obligación de tramitarlas y quien hace la denuncia tampoco tiene un interés legítimo o un derecho para tomar conocimiento de lo que la administración investiga o va tramitando o averiguando con motivo de la denuncia realizada. Inclusive la administración, si considera que la denuncia es inatendible, inverosímil, no se corresponde con la realidad, puede directamente archivarla sin darle trámite ni decidirla. No hay que confundir las denuncias administrativas con la llamada denuncia de ilegitimidad. La denuncia de ilegitimidad es un recurso presentado fuera de término. La Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, en el artículo 1, inciso E, apartado 6, señala que los recursos deben presentarse dentro de los plazos previstos, pero que sin perjuicio de eso, en la medida que no estén excedidas razonables pautas temporales, ni haya habido un acto del cual puede inferirse un abandono del derecho, un recurso presentado fuera de término debe ser atendido por la administración, ya no como recurso, sino como denuncia de ilegitimidad. Por lo tanto, queda circunscripta la denuncia de ilegitimidad a aquellos recursos que impugnan un acto administrativo solo por razones de ilegitimidad y no por razones de oportunidad, mérito y conveniencia. Y de denuncia tiene solo el nombre la denuncia de legitimidad, porque la administración tiene obligación de resolverla, de tramitarla y de resolverla. Aunque más no sea si están excedidas las razonables pautas temporales o si ha habido actos o actitudes del administrado de las que puede inferirse que ha habido abandono del derecho, aunque más no sea, tiene que emitir un acto administrativo para rechazar la denuncia de legitimidad, invocando esos extremos. Entonces, el elenco de los procedimientos declarativos, sacado el procedimiento declarativo originario, que es el que sirve para generar por primera vez una decisión de la administración, el procedimiento declarativo puede abarcar, fuera de ese supuesto genérico, los recursos a través de los cuales se impugnan actos administrativos, las reclamaciones a través de las cuales se hacen peticiones de distinta naturaleza a la administración, y las denuncias a través de las cuales se pone en conocimiento de la administración irregularidades o delitos de funcionarios o de áreas administrativas. Bueno,
En el siguiente video vamos a hablar de los principios del procedimiento administrativo, para que no sea tan largo este.